Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un viernes, bueno, ahora será en martes de podcast y video en YouTube. Muchísimas gracias por estarnos acompañando en un video más. Recordemos que antes la dinámica era martes de conservación y viernes de impacto ambiental. El viernes subimos la segunda parte del video de alimentación sustentable, pero bueno, vamos a cambiarlo solo por única vez al martes de conservación, ahora será de impacto. Y bueno amigos, como en todos los capítulos, siempre está aquí conmigo mi compañero y biólogo Sergey Santamaría. ¿Cómo estás, amigo? Muy bien. Buenas noches. Muy contento de estar aquí en un episodio más. Y recordándole a la gente que si no ha visto los episodios pasados de alimentación sustentable y todos los que hemos subido, que vayan a verlos y que están muy interesantes. Y pues hoy es un tema importante, como todos los que hemos hablado, pero como dices, está destinado un poquito más hacia impacto. Y pues también es muy interesante porque, bueno, como ya podrán ver en el título del tema, pues es el impacto que tienen los caminos o las carreteras al medio ambiente. Y pues obviamente todos como caminantes de esta tierra hemos estado por algún camino que se haya hecho, ya sea un camino de terracería, una carretera, un puente, etcétera. Entonces, por eso es un tema muy importante. Tratamos de que sean temas así importantes para todas las personas que en algún momento pues se vea en su vida diaria, ¿no? Y tratar de explicarlos así súper sencillos para que sea más fácil de entender. Así es, amigo. Y solamente quiero agregar dos cosas antes de iniciar ya con el tema. La Ujú, primera, que invitamos a todos, absolutamente todos los que nos puedan ver, que nos sigan en nuestra página de Facebook, que es Papilio Consultoría y Gestoría Ambiental. Nos pueden encontrar en Instagram, ya tenemos Instagram, que es Papilio ujú, Consultoría. Nos pueden encontrar en nuestros podcasts, que en Spotify, nos pueden encontrar igual como Papilio, si no me equivoco, y ujú. el de YouTube, que bueno, que los que nos estén viendo aquí, que nos recomienden, dejen un like, comenten y compartan, que es Papilio Consultoría y Gestoría Ambiental, así es nuestro canal. Y la segunda es pedirles una disculpa porque estoy un poco malito y si empiezo a toser un poquito, que me disculpen de una vez, lo digo por adelantado. Pero bueno, amigos, no hagamos más larga esta introducción y vamos con el tema, amigo, que es Correcto. carreteras, los impactos de las carreteras en el medio ambiente. Vamos a darle. Vale. Y bueno, amigos, ya tenemos aquí la presentación que siempre la tratamos de hacer para todos ustedes, para que también puedan entenderlo, sea esto más dinámico. Y bueno, Ujú, amigo, pasamos al tema ya de lleno, que es impacto de las carreteras en el medio ujú. ambiente. Y pues bueno, si no te molesta, amigo, me gustaría comenzar el tema y yo te preguntaría, y también se lo pregunto a los que nos están viendo, los que nos hacen el favor de vernos y escucharnos también, lo vamos a tratar de hacer lo más descriptivo posible. Ujú. Este, amigo, ¿qué es una carretera? ¿Tú cómo defines una carretera? Es algo muy tal vez cotidiano, que a muchas personas lo ocupan diario, otras no Ujú. tanto, pero yo creo que no tenemos, no es como tal una definición. Pero tú qué consideras o qué concepto tienes de una carretera. Pues yo lo vería más como un camino en el cual se puede dividir en diferentes eh, como opciones, que podría ser, no sé, que tiene, es de terracería, que tiene carpeta asfáltica, que puede ser pequeño, angosto, bueno, puede ser angosto, puede ser largo, puede ser corto, pero al fin de cuentas es un camino que te lleva hacia otro lugar. Así es, amigo. Pues te voy a decir algo sencillo, tan sencillo, pero tan importante como lo es, que las Ujú, carreteras ujú, son la vía de transporte más importante en México. Recuerden que todos los temas lo tratamos de poner aquí en nuestro país, que es México. ujú, Y nada más y nada menos que es la vía de comunicación más importante en el país, en el cual es una fuente de comunicación y a su vez se promueve todo lo que es la economía a través del conectar un punto A un punto B y llamemos punto A y punto B
a pueblos, poblados, ciudades, Comunidades, ciudades, países. estados. Sí, sí, sí. Así es. Y te digo que es la más importante porque, si no me equivoco, hay datos que indican que 2/3 partes de toda la comunicación que hay se hace a través de las carreteras. Entonces ya te imaginarás lo Ujú. importantes que son. Está Sí, sí, sí. por encima de las vías aéreas y las vías marítimas. Las Eh, marítimas, sí. Así es. Entonces, diversa parte de la economía se traslada y ocupa estas carreteras. Entonces, son parte fundamental y tal vez antes a mí me pasaba que pues yo viajaba por la carretera y ya no veía más, ¿no? Ujú. Pero eh, vamos a tratar de que vean un poquito más en cuanto a impactos, como es el tema, de los impactos que genera una carretera a lo largo de toda su vida, desde que se va a planear hasta que se tiene que quitar, ¿no? Sí, sí, a mí me pasaba algo parecido con lo que, bueno, no tan parecido con lo que mencionas de yo iba en la carretera y ya, sino yo, bueno, viajaba seguido porque vivía en otro estado y iba y venía, iba y venía. Entonces, siempre me pasaba que veía así como estaban cortados los cerros y yo decía, pero esto, o sea, era un cerro completo y ahora Así, pasamos por en medio y así se es. veía así como estaba cortado, ¿no? Así, yo me Oh, ponía a pensar, ¿cómo, cómo le hicieron para cortar ese cerro, ¿no? Y así así es. muchísimos cambios que hicieron en el ambiente, pero pues nunca me cuestioné más allá, solo dije, órale, está bien padre cómo pudieron cortar ese cerro y cortar todos los cerros que me llevan hacia el lugar a donde voy, ¿no? Así es, y no solo cortarlos, ¿no? Hay veces que, bueno, sí, literalmente los cortamos en dos. Ajá, Otras veces cortamos un túnel, hacemos un túnel, un hoyo y pasamos por debajo de los cerros. Un sí, caso muy, muy particular es lo de Acapulco, que es Maxi Túnel, que es atravesar ajá, un cerro enorme por debajo. Y también el cortar, no sé si tú te has percatado, amigo, que hay árboles de este lado, árboles del otro lado y por en medio la ujú, carretera, ¿no? Entonces, ajá, también sabes que hay ahí que algo pasó, pero a veces ni nos preguntamos o vamos más allá ujú, de qué fue lo que pasó para que esta carretera sí, estuviera, ¿no? sí, sí, no, hay muchas cosas que no nos damos cuenta ya hasta que lo estudias un poquito a fondo y todo, pero que tienen un impacto enorme. Así es, amigo. Si quieres, pasamos a la siguiente diapositiva Ujú, y listo. vamos a platicar acerca de la etapa de desarrollo de una carretera, ¿no? Vamos a ir desmenuzando desde el planteamiento de, oye, quiero una carretera porque necesito conectar un punto A, como ya lo decíamos, un punto Ujú, A un punto B, porque me va a activar la economía, porque pues es precisamente trae más recursos, es un beneficio para los poblados, etcétera, 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 ¿no? Casi siempre, sí, y casi, bueno, me atrevería a decir, sí, casi siempre, se ve la parte económica y se ven las ujú, cosas buenas, ¿no? Ya sí, tengo carretera, eso me genera muchos beneficios, pero tampoco vemos la parte negativa y tampoco es que pongamos ahí el dedo a la herida porque pues ese no es el chiste, sino es simplemente ver las dos caras de la moneda y ver que ujú, cuando hay beneficios, pues hay también cosas perjudiciales. sí, sí, y también hay veces que, por ejemplo, alguna comunidad no quiere que alguna carretera pase cerca de donde está, y no es porque no le vaya a traer algún beneficio, sino que puede traer consigo muchos problemas, tanto ambientales, como de ruido, como de emisiones de polvo, esos son los que ahorita vamos a ir viendo, pero también hay que tomar en cuenta esta parte social, porque es lo que hemos estado manejando todos los podcasts anteriores, que debe de ser un conjunto entre lo natural, la economía y la parte social. Así es, amigo, así es. Retomando un poquito lo que dice, bueno, ya comenzando a adentrarnos en el tema completamente, en la siguiente diapositiva tenemos la parte de la planeación. Ujú, eh, la parte de la planeación, que aquí la tenemos, que prácticamente es, obviamente, los ingenieros y todos los que se dedican a hacer estos proyectos eh, nos van a decir, no, pues te hicieron falta muchísimas cosas, ¿no? Pero de manera general es plantear en un mapa el trazo, así se le llama, el trazo de la carretera
Ujú, de dónde va a ir, igual nuevamente, para simplificarlo, punto A, punto B, por dónde va a pasar, ujú, qué es lo que tal vez interpone en el camino, y hay dos opciones, o lo rodeo o lo paso como en los cerros, ¿no? Como, o me lo llevo de corbata. ajá. Y es prácticamente hacer la planeación de dónde va a ser, cuándo la quiero hacer, eh, ahora sí que todo lo que es de gabinete. Ojo, Sí, todo el tiempo que se planea, qué así materiales es, se usa, bueno, qué materiales se van a usar, qué tramo es, si se va a hacer uno al inicio, uno en medio, uno al final, o si va a ser todo de corrido, cuántos tiempo es para cada una de las etapas, etcétera. Sí, como dices, todo lo de gabinete. así es. Amigo, ojo, aquí sí tengo que poner, y me gustaría expresarlo. Yo Ujú, una vez escuché de un ingeniero, entre ellos se llaman camineros, los que se dedican a construir carreteras. Y bueno, ujú, yo una vez tuve la oportunidad de hablar con un caminero y me decía ajá, que hay veces que les dicen, ya, ponte a construir, sin ni siquiera haber planeado tener un plan inicial, este, para poder iniciar. No, tú ya pásale porque ya está el recurso y hazlo. Pero lo que no saben es que debe de haber cosas atrás, planeación, sacar permisos, desde tener el derecho de vía, que es adquirir, tener las escrituras de esos terrenos que ya son tuyos en este caso. Y cosa ujú, importante, la que se dedica a hacer este tipo de proyectos es la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la SCT. ujú. Y amigo, se me hace increíble, no sé tú qué opines, de que ya ellos dicen, a ellos nada más les da la orden, oye, hazte una carretera aquí, porque la necesitamos y porque ya está el recurso. Lo demás, pues que venga sobre la marcha, porque ya está el dinero. No, pues sí, sí es increíble que haya gente que ya, pues que se deje llevar completamente por el dinero y que ya está la urgencia de hacerlo, ¿no? Pero esto puede tener muchas repercusiones, tanto para, para la persona que está presionando, porque Así es, si no hay una planeación, puede haber muchos contratiempos que eso te va a llevar a que incluso si ibas a tener alguna ganancia, se te vaya todo y hasta puedes quedar debiendo, ¿no? Porque no tuviste una buena planeación. así es, Además, es como si entráramos a, no sé, a una cocina y te dicen, pues órale, hazme un platillo muy difícil, ¿no? No sé, un platillo que sea muy difícil de preparar. Y pues ni siquiera, o nunca lo has hecho y no tienes la receta. así Entonces, es. pues, ¿cómo lo vas a hacer, no? O sea, debes de tener ya una preparación, incluso para haber estudiado el tema anteriormente, pero si no hay planeación no se puede hacer nada. Y Así te es, pueden salir las cosas muy caras. así es, amigo. Y te puede llevar, sí, contratiempos, una mala planeación, que ya les contaré más adelante mi experiencia. Este, pero pues, amigo, creo que sí tiene, como tú bien lo dices, más contratiempos y más perjudicaciones que beneficios el hacer así los proyectos. Pero él me decía que muchos de sus trabajos, porque él ya tenía ahora sí camino recorrido en esto de Ujú. crear carreteras, pues que muchos hacían así. Y pues bueno, el chiste también es cambiar esa mentalidad, cambiar esa perspectiva y decir, no, se tienen que hacer las cosas bien. Si se hacen Sí, bien planeadas y todo, ayudas muchísimo, te evitas contratiempos, te evitas cuestiones económicas, te evitas muchas cosas. sí, 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 completamente de acuerdo. Ok, amigo, pasando a la siguiente diapositiva tenemos la fase de preparación, amigo, Ujú, que más o menos nos vamos a enfocar en la planeación de una carretera o a grandes rasgos, porque igual los que saben muchísimo, pues nos dirán, te hizo falta esto, el otro, pero es de manera general. ujú, Y en la fase de preparación, amigo, ujú, sí, creo yo que hay, bueno, en todas las etapas, pero en especial en esta hay una que, bueno, a nosotros por lo menos nos compete porque nos gusta la flora y la fauna, somos apasionados enormes eh, de la diversidad que hay, por lo menos en nuestro país, y aquí es donde más se afecta, o creo yo que hay un punto uno más de perjudicación a esto. No sé si nos quieras hablar, amigo. sí, sí, claro. Pues es respecto a, supongo te refieres a lo de desmonte y despalme, que Así es es, pues son dos procesos necesarios que de hecho se llevan a cabo en muchos proyectos que llevan, que tienen como fin pues la remoción del suelo, bueno, de la vegetación.
Y como desmonte entendemos que si tenemos un poco o mucha vegetación, pues es prácticamente tirarla toda, ¿no? Tirarla para que pues por allí vaya a pasar la carretera en este caso. Así No es. podemos poner una carretera y no podemos poner asfalto si hay vegetación. Y la otra es el despalme, que es ya la preparación del suelo, porque quitas la vegetación y ahí pueden quedar ahí muchos tronquitos, mucha Así es. basura, suelo que tal vez no está compacto. Entonces lo que ahora hay que hacer es remover toda esa parte del suelo para que ya quede y ya lo puedas ir manejando poquito a poquito para irlo cementando y se vaya haciendo más compacto y ya poder comenzar todas las siguientes fases. Y Ah, sí, sí, es importante este punto para nosotros los biólogos porque pues se pierden muchas cosas, se pierde vegetación, se pierden animales que pueden estar asociados a esa vegetación y se hábitat. pierde una cosa, ajá, ese hábitat, una cosa muy importante que es la materia orgánica del suelo, que como ya lo hemos platicado en algunos episodios anteriores, pues es muy, pues te ayuda muchísimo porque pues ya después, por ejemplo, quisieras ahí volver a sembrar, hay materia orgánica que realiza procesos de descomposición, tiene muchos minerales, etcétera. La cubierta orgánica es muy, muy esencial para la vida, incluso para Así es. la infiltración a los mantos acuíferos, etcétera, ¿no? Entonces, Así es. por eso nos compete mucho estos dos temas. No es que los demás no, pero estos como que nos llegan un poquito más. Así es, amigo. Entonces, a grandes rasgos, el desmonte es quitar toda la vegetación. Si tienes que talar árboles, los talas, los quitas. Si hay plantas en general, pues... Y aquí igual es una gran diversidad, ¿no? No es lo mismo una carretera al norte del país, en el centro o al sur, ¿no? O cerca de una playa, o en el Ujú, centro del país, o al lado de una montaña, lo que sea. sí, El desmonte es quitar todas las plantas, la vegetación en general, quitas hábitat, como tú ya bien lo decías, desplazas a la fauna. El despalme es precisamente lo que pasa cuando tú viendo decías, amigo, está el cerro y de repente, ¡pum!, lo aplanan todo y ya el cerro está en dos y hay un hoyo aquí en medio que es para la carretera. A grandes rasgos ujú, es eso y bueno, lo iremos explicando un poquito más adelante para no hacer más largo esto. ujú, Afecta el paisaje que como aquí lo vemos, pues el paisaje, imagínense, un bosque, para los que no están escuchando y los que no están viendo, en la imagen que tenemos aquí, anterior a que se hiciera esa carretera, un bosque o una selva completa, ¿no? sí, No, nada se mm, interponía en su camino, eran plantas, 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 eso se convertía en un hábitat para la fauna, y ahora lo que hablábamos, desmonte y despalme, ¡pum!, pones y quitas vegetación, también aplanas el piso, y y ya vas afectando el paisaje que la hermosa selva que teníamos allí, pues ahora ya está partida en dos. en dos exactamente. Y eso a la vista está feo. O por lo Ujú, menos yo lo veo feo, amigo. sí, No, sí, porque una nosotros selva que así. estamos enamorados de eso, pues lo vemos así hasta triste, ¿no? No, pero pongámonos a pensar, y los que no estén tan familiarizados con esta cuestión, o sea, vean los que pueden ver la imagen y los que no, de verdad, imagínense una selva completa y de repente a la siguiente pongan otra imagen donde hay vegetación, una carretera y vegetación. Se ve Ujú. feo porque ya se ve cortado ahí la selva, como tú dices, hermosa o el bosque. En Sí, la sí, ajá, dime, esto dime. está relacionado, por ejemplo, cuando el paisaje es cuando tú tienes, no sé, una casa pues de 2 pisos que sobresale sobre las demás, y de repente en tu ventana donde ves el Popocatépetl, ponen una casa de 5 pisos que está así toda mal hecha, no sé, y ya, ahí perdiste tu vista hacia el Popocatépetl y perdiste tu paisaje. Es más o menos relacionado a cómo es que se ve la afectación del paisaje mediante las carreteras y mediante otros proyectos más. Así es, eso es prácticamente a la vista, a tu vista, a tu perspectiva. En la Así es. siguiente tenemos el microclima. Los microclimas se cambian. No sé cómo tú lo podrías relacionar, amigo, y lo podrías explicar a los que nos están escuchando o viendo, Ujú, pero esto va a afectar eh, a la fauna. A la fauna, yo ahí pondría el ejemplo
claro de los anfibios, que a Ujú, lo mejor en una parte árida o en un bosque, en una selva, de repente te encuentras un lago, que eso yo lo pude ver mientras estuvimos haciendo el proyecto de una carretera. ujú, Te encontrabas un pastizal enorme y en el pastizal no te encontrabas absolutamente nada de fauna. O sea, te encontrabas insectos a lo mejor. Pero llegabas, dabas unos pasos y llegabas a este cuerpo de agua y encontrabas ranas. Encontrabas ranas. ujú. Entonces, esto lo podemos llamar como microclimas. Y tú al Ajá, poner una carretera la vas a pasar a perjudicar sí, enorme. sí. A mí se me ocurre el ejemplo de el de la selva, el que teníamos anterior, que, o más bien todos hemos andado en la calle y pues la vegetación a veces te da una sombra muy rica, ¿no? O sea, vamos en la calle y de repente nos tenemos que parar abajo de un árbol porque el calor está Insoportable. muy, ajá, está muy fuerte. Entonces, ahora imagina que en esta selva que teníamos o en este bosque, pues tenías muchísimos, muchísimos, muchísimos árboles y de repente los quitas todos, ¿cómo va a aumentar la temperatura allí? Eso va a ser, porque la temperatura es uno de los factores que regula el clima, o sea, la humedad, la retención de la humedad, Así es. de la temperatura, la precipitación incluso. Entonces, si quitamos todo esto, pues se van a ver afectados estos climas que regula la vegetación. Así es. Y nada más para describir nuestra imagen, tenemos una cascada Ujú. en un lugar, pues no se ve la vegetación de atrás, pero en la vegetación de atrás debe ser una selva, un bosque, o bueno, nosotros queremos creer eso, y se crea un microclima ahí porque la temperatura es diferente, porque la humedad es diferente, como tú ya lo mencionabas con el ejemplo del árbol, se siente Ujú. más fresco y es un hábitat idóneo para que se dé ciertas especies de flora y de fauna también, ¿no? Porque hay Sí, fauna, me imagino que es súper específico de cuerpos de agua. sí, sí, no recuerdo en qué, si era una planta, no recuerdo bien la verdad, pero había en una planta donde guardaba agua, se hacía un microambiente en donde únicamente podían vivir ciertos animalitos, o sea, solamente allí vivían. Era como una asociación entre la planta y el insecto, pero allí en ese lugar encontraba las condiciones necesarias para vivir. Imagínense en una cosita así, Ujú. ese era su lugar donde le gustaba vivir. Entonces es muy impresionante. E incluso también aquí ya que es a una escala mayor, pues también puede ser un microclima donde alguna especie justamente le guste estar en ese lugar. Así es. Y si quieres pasamos a la siguiente, amigo. Solamente Dime. me faltó mencionar, bueno, nos faltó mencionar, amigo, que estos Ujú, proyectos se caracterizan por ser proyectos lineales. ¿Esto qué quiere ujú. decir? Que es literalmente es un terreno, vaya la redundancia, es lineal, que tiene un cierto perímetro, ciertos metros, y así se va a ir por todo el proyecto, a comparación de otros proyectos, por ejemplo, una mina que a pesar de que es irregular, pero se podría decir que se enfoca en un cierto lugar, no se va a extender tantísimo como una carretera. Si lo ponemos, pues la carretera son kilómetros, kilómetros y Sí, kilómetros de manera lineal. está más relacionado tal vez los otros proyectos como con un área, ¿no? Y Así esto es es, como una línea recta. así es. Ujú, Y también no dejemos de mencionar, amigo, que podríamos tal vez asimilarlos con las líneas de transmisión como los cables, que también son proyectos lineales, pero tienen ujú, otra perturbación en el medio ambiente, que sí, bueno, ese nos va a dar para otro tema y más adelante también lo trataremos de explicar. sí, Pasando a los impactos que se hacen durante la preparación del sitio, que es quitar vegetación y eh, aplanar la tierra, hacerla, ¿cómo se dice? compactarla. Compactarla, así es, amigo. El escurrimiento, y tú ya lo decías, amigo, el escurrimiento, ¿qué es lo que pasa? Que cuando los cerros tienen cierta inclinación y lo que hacen es, Ujú, como se ve en la imagen, hacer pues un vértice en donde se acumula el agua, que es casi siempre donde están los ríos o los lagos, ujú, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace cuando estás cuando haces una carretera? Ya no están así los cerros, por poner un ejemplo, que hacen una especie de V, por describirlo de alguna manera. Entonces, sí, lo que hace la carretera es, en lugar de que estén así,
una parte del cerro va a estar así. Entonces, ¿qué pasa? El agua ya no va a tener el mismo cauce, la misma fuerza, no va a llegar la misma cantidad de agua al río que está abajo, Ujú, este, y pierde un poco esa acumulación de agua, ¿no, amigo? Eso es ujú. a lo que referimos con el escurrimiento, que se afecta el escurrimiento del agua. Sí, sí, pues al poner una capa o ya un asfalto, pues es muy, de hecho, pues el agua se evapora más fácil por estar expuesta al sol, entonces no se infiltra y no se va Exactamente, a eso iba. a los mantos acuíferos y pues ya no hay recarga de estos mantos acuíferos, que estos se podrían ir en algún momento hacia algún cuerpo de agua y pues se está perdiendo esta parte, ¿no? Y ahora imagina, sí, es una línea, dirían muchos, pues es una línea, sí, no afecta tanto en área, pero es una línea de hasta 500 kilómetros, ya si la hiciéramos rollo, ¿cuánta área ocuparía? ¿No? Así es. Y esos son kilómetros que se están perdiendo de infiltración de agua hacia el subsuelo. Y aparte, uno de los impactos que tiene estos proyectos lineales, amigo, es Ujú, que afectan muchos ecosistemas. Ponemos el sí, ejemplo de la mina, es puntual, por así decirlo, y va a ujú, afectar a lo mejor kilómetros de bosque, kilómetros de selva, kilómetros de zonas áridas. Pero una carretera te puede, en un mismo proyecto, como tú dices, de 500 kilómetros, te pasa por selva, te pasa por bosque y te pasa por zonas áridas. ujú, O sea, es increíble todo el alcance que puede tener y los impactos. Pero bueno, pasando a la siguiente, amigo, ujú, que es afecta la calidad del suelo, que eso va de la mano en la parte despalme, de ujú, despalme, junto con la parte del escurrimiento, ¿no? Que ya decimos que ya no pasa, ya no hace esta infiltración el agua. ¿Y qué es lo ujú, que hace? Pues quita suelo, es precisamente eso, ¿no? La calidad de suelo, la parte orgánica, que es la parte que tenemos hasta arriba del suelo, que es donde se da que es el lugar idóneo para que las plantas crezcan, ujú. eh, pues ya no está, ya no la hay, la quitaste porque encima pones el asfalto. Entonces, Sí, también repercute en la calidad del suelo. sí, y también hay que tener en cuenta que o sea, si una carretera, no sé cuántos sean cada carril, 3 metros, me parece, 3 o 4 metros cada carril. Entonces tenemos 2 carriles, ¿no? 2 carriles y dos del otro lado. Hay que Ajá. tener en cuenta que también debe de haber una zona de amortiguamiento de esa carretera. O sea, no solamente se queda ahí, sino también se debe de quitar un poco de lo que está a los costados de la carretera y eso linealmente durante 500 kilómetros, pues es una buena parte. En estas zonas de amortiguamiento también se debe de quitar la vegetación y también se debe de quitar el suelo. Amigo, no sé si te has dado cuenta, y esto también lo pongo como ejercicio para las personas que nos están viendo u oyendo. ¿Se han dado cuenta que aquí en México las carreteras, va la carretera, ¿no? Va la carretera, está el asfalto, Ujú. y pongan un poquito más de atención cuando salgan, bueno, cuando podamos salir después de todo esto que está pasando, pero cuando salgan, pongan mucho ojo, y al lado de las carreteras hay postes blancos, muchos postes blancos, poste blanco, y un hilo de metal, es que alambrado, Ujú. otro poste blanco, Blanco. esta línea de estas púas. Eso se le llama derecho de vía. Todo eso Ujú. le pertenece a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Si se dan cuenta, es muy raro que haya vegetación. En serio, es muy raro. Muy, muy raro porque ellos, aparte bueno, en cuanto se pone en operación la carretera, se le debe dar mantenimiento. Y es muy raro que dejen un árbol. Vas a encontrar herbáceas, ¿no? Plantas muy pequeñas, pero ya que encuentres un árbol es muy difícil. Y esto Sí. porque a lo que tú mencionas, amigo, se le llama derecho de vía, más que el derecho de vía que es el asfalto más el pequeño espacio de amortiguamiento y todavía Ujú. más hasta el alambrado. Hay veces que el Ujú. alambrado está pegado a la carretera, eso quiere decir que no tienen, ya esa carretera ya no va a ser más grande, excepto que compren más.
Pero si está Ujú, más grande, está la carretera y está alambrado, está a unos metros más, eso quiere decir que todavía se pueden expandir un poco más, amigo. ujú. Entonces, Sí, les digo, ajá, si no lo han visto, ejercicio, como ejercicio, véanlo cuando tengan oportunidad. así es. Y también iba a comentar, se me fue, pero pasamos bueno, lo vamos a comentar esta parte de que no hay vegetación a los costados, solamente hay herbáceas y el mantenimiento, que también es un punto a considerar como un impacto que las carreteras pueden causar. Así es. Más adelante lo vamos a comentar. Y ojo, tal vez no hablaremos tanto de ahorita, en esta platiquita, amigo, pero Ujú, también es importante decir que hay tres cuestiones que afectan mucho. La construcción de una carretera, que no es lo mismo la construcción de una carretera, el mantenimiento de la carretera y la modernización de la carretera. Una ujú, modernización es que se va a expandir, a lo mejor tienes un carril de ida y uno de vuelta, y a lo mejor ahora lo haces un carril y medio o dos carriles, ¿no? Dos otros. carriles de ida y dos carriles. Eso es Ujú, diferente y pues lo podemos tocar en algún otro tema, ujú, solamente, pero bueno, quería agregarlo. Amigo, sí, todos estos problemas, ¿en qué se convierte? En pérdida de hábitat. En la pérdida de hábitat para flora y fauna, ¿no? De ese lugar, porque pues como ya lo mencionamos, ya no hay plantas, ya no hay suelo, solamente tienes ahí una línea de asfalto que no te deja crecer nada. sí, pues incluso como habíamos mencionado, si en algún momento encontráramos alguna especie que le gustara estar allí en ese lugarcito donde únicamente encuentra las condiciones para vivir y pasamos la carretera, incluso para cualquier otro proyecto que lleve impacto, pues se va a perder ese lugar donde a esa especie le gustaría estar. Entonces, muy probablemente se pudiera extinguir. Y en caso de que no se extinguiera, es otro tema que podría empezar a colonizar algún otro medio y que este medio le diera más oportunidades de crecer y se transformara en una especie invasora, Así que es, es otro amigo. tema que vamos a tocar posteriormente. Así es. Y eso en general es la parte de la preparación del sitio. Así es. Pasamos a la parte de la construcción, que es otra de las etapas de este proyecto. Ujú. Y como aquí lo podemos ver en la imagen, es prácticamente ya preparar para echar el asfalto, ¿no? No hay más. Sé que lleva muchísimas cosas abajo, no solo es el asfalto ya, pero a grandes rasgos es eso, ¿no? Es Sí, preparar el sitio para que ya esté en la carretera. Sí, dime, amigo. sí, por lo regular todos los proyectos se dividen así, que son preparación, construcción y operación del proyecto. Entonces, pues las carreteras no son una excepción a esta regla. Así es. Y pues aquí ya que quitamos, bueno, desmontamos y despalmamos el terreno, ya comienza la construcción con, pues no sé, el material que se vaya a usar, no sé si sea chapopote, incluso ha de haber muchísimas combinaciones para que las carreteras sean más resistentes. Y esto puede estar relacionado con que algunos materiales que se utilizan en las carreteras, bueno, para la construcción de las carreteras, puede infiltrarse pues, al suelo que ya quitaron, ¿no? Así es. Entonces esto puede aún más contaminar el suelo que está debajo de las carreteras y aunado a otras cositas que vamos a ir viendo ahorita. Así es, amigo. Así es, así es. ¿Cuáles son las principales afectaciones que causa la construcción de una carretera? Volvemos a mencionar, aquí solamente los mencionamos a grandes rasgos. Amigo, no sé si tú nos quieras platicar de esta parte que es el ruido. Sí, pues el ruido en cuanto a la etapa de construcción, pues consta primero de la gente que va a llegar a trabajar allí, que digamos si es una selva y que hay especies que son pues muy delicadas en cuanto al ruido, pues aún con la voz se pueden ver afectadas. Yo no sé, se me ocurren las aves que pues tienen cantos particulares y sonidos particulares para aparearse incluso, o las ranas también, los anfibios. Y si llegamos nosotros y comenzamos a meter ruido, pues puede que incluso se haya problemas, ¿no? En la comunicación de ellas. Eso es una parte. Y la otra, que es un poco más fuerte,
pues toda la maquinaria que se ocupa. Nosotros hemos escuchado pues en las carreteras o incluso afuera de nuestras casas, que cuando pasa un camión hace muchísimo ruido, ¿no? Y más en esta parte de las carreteras cuando van frenando con motor, los camiones grandes hacen un ruido muy, muy, muy fuerte. Así es. Entonces, también la maquinaria ya al trabajar y a estar procesando todo el material que se utiliza para la carpeta asfáltica, pues es una contaminación auditiva muy grande. Bueno, deben de estar dentro de los decibeles permitidos, pero pues no sé qué tan regulado esté, ¿no? Así es, No, no, amigo. no quería meter ruido. Así es, amigo. Sí, como tú bien lo dices, afecta, creo yo, principalmente a la fauna con sus llamados, ¿no? Hay Ujú. veces que hay muchísimo ruido, muchísimo, muchísimo ruido, eh, desde los trabajadores, como tú bien lo dices, hasta la maquinaria que hace infinito ruido y bueno, sí llega a molestar y a perturbar a las especies de fauna. Ese es Sí, otro punto. imagina que pues las especies animales tienen un oído increíble, ¿no? Así es. Nosotros nos quedamos muy cortos, incluso hasta lo podemos notar en nuestras mascotas, en nuestros perritos. Y ahora imagina un animal que pues está en su medio silvestre y pues que no está acostumbrado a escuchar todo eso y que lo puede escuchar desde muy lejos. Entonces esto también puede causar un estrés en las especies animales. Así es, amigo, así es, así es. Y pasamos a la parte del aire, que ese es otro, y si no me equivoco, sí, nos faltó una más, pero bueno, esa terminando de esta, el aire, amigo, Ujú, con las partículas de polvo que se generan precisamente por la construcción de, de las carreteras, ujú. también se contamina y eso también afecta a la flora y a la fauna. Las Sí, partículas suspendidas pueden provocar alguna afectación, ¿no? Vías respiratorias o las plantas. ujú. Pues bueno, amigo, perdón, te interrumpí también. No, 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 no hay ningún problema. Justamente se me ocurrió a lo de las plantas. Tú podrías decir, pues si las plantas no, pues no necesitan así, pues la respiración como nosotros, ¿no? O sea, no se les mete polvo en su nariz, ¿no? Porque no Sí, tiene nariz. Pero ¿cómo podrían afectar el polvo a las plantas? Pues resulta que las plantas hacen un proceso que se llama fotosíntesis, en el cual las partes verdes, que son por lo regular las hojas, en algunos casos los tallos, son muy raros, pero pues estas hojas absorben la luz para generar su propia comidita. Entonces, si tenemos una hoja y de repente se llena de polvo, pues ya no va a tener la misma capacidad de absorción de la luz y esto va a disminuir la capacidad para producir su comida. Entonces, de esa manera se podrían ver afectadas las plantas y pues obviamente los animales también. O sea, si les vas a estar echando tierra dentro de sus pulmones. Y además otra cosa es relacionado con la maquinaria que se utiliza, pues también la maquinaria que se utiliza, pues utiliza combustibles fósiles, los cuales generan pues cierto grado de contaminación y esto también pues se va al medio ambiente y esto puede afectar también a tanto fauna como a flora. Se me acaba de ocurrir un ejemplo que pasó con unas polillas, eh, con unas polillas que ajá, hubo antes de la revolución industrial. Bueno, esto es un poquito ya más de historia, sí, pero eran de color blanco. Ajá, todas eran de color blanco, la mayoría, y las negras, pues como, bueno, los árboles eran blancos y las que habían que eran negras, pues las depredaban más fácil porque se veían más fácil en los árboles blancos, con el fondo blanco. Entonces después, ya que comenzó la revolución industrial, pues tenemos ahora que los árboles se comenzaron a teñir de tizne, bueno, de todo este material que expedían las fábricas, y pues ahora las que se veían beneficiadas eran las polillas de color negro porque se mimetizaban bien con los árboles y ahora las que estaban expuestas eran las de color blanco. Imagínense que no hubiera habido
polillas de ambos colores y se hubieran quedado solamente las de color, no sé, las blancas, ¿no? Pues esto se hubiera visto en la extinción de la especie. No, no es tan equiparable, pero sí toda la contaminación que viene de la maquinaria, pues puede ver afectada. Es un ejemplo que se me ocurre, pero puede afectar mucho a la fauna. Sí, amigo. Y también ya nada más, bueno, para complementar, aquí en la Ujú, foto tenemos un trabajador que realmente desconozco lo que el trabajo que está realizando, pero ahí a lo ujú. que voy es que él tiene cubrebocas, entonces él cubre sus vías respiratorias. Sí, sí. Qué pasa con la fauna? Pues bueno, ellos no tienen estas protecciones para no respirar las partículas. Y Ujú, también, como ejemplo, lo que tú ponías, amigo, de que las plantas se llenan de polvo y ya no pueden hacer su fotosíntesis, ¿qué es lo que pasa con la fauna que se alimenta de esas plantas? Pues todas esas también. partículas se las van a comer, ¿no? Todo ese Ajá. polvo, todo eso resto de asfalto, de lo que sea, pues también se las van a ingerir y eso va a causar un efecto negativo en ellos. Pero bueno, solo como ejemplo, ¿no, amigo? Si Sí, 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 pasamos es correcto. y me faltaba, antes de pasar, amigo, la luminosidad, Ajá. que desde aquí Ah, empezamos a tener ya luz que si están trabajando de noche, que bueno, muchos, sí hay que decirlo, muchos trabajan nada más de día en hora laboral, de 8 a 8, algo así, y ujú, evitan esta parte de la luz. Pero ojo, yo también he visto y yo creo que algunos de nosotros hemos visto que también trabajan en la noche. ¿Qué es lo que pasa? ujú, Las luces de un foco, las luces, pues sí, para iluminar donde estás trabajando, también afecta a la fauna. Afecta a la ujú. fauna y de hecho hay un estudio en el cual a- hay por grupo de fauna. Me acuerdo mucho Ajá. de los invertebrados, en especial de los Sí, insectos, se que van ahí. Ah, una ajá. luz, si tú la pusieras al bosque, imaginemos una vegetación tupida que esté llena de vegetación, desde herbáceas hasta arbustivas, hasta árboles. Ajá. Imaginemos una vegetación así tupida. Se estima que para los insectos es el mayor efecto negativo de las luces, porque la luz puede penetrar hasta 15 metros Ajá. de su punto de origen hasta el último rayo de luz que se alcanza a ver, Ujú. 15 metros. Eso es muchísimo. Eso que hace que se desplacen las poblaciones de insectos y que haya muchos problemas. Solo pongo el ejemplo de los insectos, porque lo recuerdo mucho, porque es uno de los más golpeados por este impacto, que es el impacto que genera la luz. Pues uno pensaría, ¿qué puede hacer la luz? Pues bueno, ahí está el Ujú. impacto que genera molestia. No les gusta, hay insectos que no les gusta la luz, son como se dice fotófobos, Ajá, fotófobos. que no les gusta la luz, entonces eso genera un desplazamiento y eso ya es un impacto. Y también se me ocurre lo contrario, los que a la luz los atrae. Entonces, eso puede Así ocasionar es, que, pues sean, no sé, que haya un conjunto de insectos y que pase algún depredador y ahí tiene su comida fácil. así es, Entonces, eso, y ajá. así es, amigo, Y perdón, también se me ocurre el ejemplo de los conejos, porque los conejos también se quedan como hipnotizados cuando ven la luz. cuando le ven la luz, ¿no? Sí, Ajá, entonces pueden, no sé, incluso ir hasta allí y poner en riesgo su vida. así es. Entonces, vamos conociendo y de verdad me gusta porque vamos desmenuzando cada uno De los de, puntos. de los impactos, Ajá, que igual si nos ponemos a profundizar y a filosofar, yo creo que podemos hacer y abarcar muchísimo, pero ese no es el chiste, sino es a grandes rasgos, pues, decir todo lo que conlleva. Amigo, pasamos a la parte de la operación. La parte de la operación es ya cuando ya está en funcionamiento la carretera. Ya pusiste el asfalto, ya pusiste el lineado. Bueno, estas líneas que se ven en esta imagen, que en la imagen tenemos ujú, una carretera que está congestionada, sí, pero en la parte de la derecha está el carril, ahora sí se puede decir que de vuelta. El de ajá, venida es el que está congestionado, congestionado. el de, el de el de venida y el de ida Ajá, está solo, pero tiene sus líneas, tiene su protección, tiene sus ujú, señalamientos, que eso también es parte de las carreteras. En la operación ya ujú, tenemos
pues ya tenemos como tal la operación de, ya pueden pasar carros, transportarse carros, etcétera. Sí, ya ¿Cuál? está ahí la gente pasando y pasando y pasando y generando ruido y todo es lo que vamos a ver ahorita. Así es, amigo. Algo que mencionamos en la introducción que si no la han visto, para que entiendan un poquito más los impactos, impacto ambiental en México se llama los puentes. Amigo, te pregunto, y no sé si igual a los que nos están viendo y escuchando, amigo, ¿tú qué crees que impacto tiene un puente? Así como el que estamos viendo, que para los que nos están escuchando es un puente elevadizo, por así decirlo, que cruza un río. Por debajo está pasando un río, son columnas enormes y por arriba va a pasar la carretera. Amigo, ¿qué impacto crees tú? Pues muchísimo, muchísimo, porque pues para empezar poner esas columnas enormes que son, no me atrevería a decir cuánto, pero calculo, no sé, unos 50 metros más. Primero transportar y llevar esas columnas enormes allí, o incluso todo el material que se necesitaría para construir esas columnas, tal vez en el sitio. Todo el material que puede caer por parte de la construcción de este puente en el río, también ya es un impacto. Exactamente, eso. También se tuvo que cortar una parte del cerro para que donde van a converger las dos puntas del puente, pues también ahí se tuvo que haber quitado vegetación. Entonces Así también es, en esa parte afecta. así es, amigo. Ujú, Si nos podemos a pensar un poquito como tú ya bien lo mencionabas, primero cortas vegetación que ya vimos las cosas negativas que tiene. ujú, Segundo, amigo, para los peces, no hemos hablado de los peces, pero también se ajá. ven afectados por la carretera. Imaginemos ahorita el río ahí se ve pequeño, ¿no? Sí. Se ve que está en época de secas, pero imagínate ese río en todo su esplendor, amigo, lleno de agua, maravilloso, con peces. Ujú. Imagínate tú pensar un poquito como pez, vas nadando y de repente encuentras una columna así, eso ya es impacto. Sí, Precisamente el resto de los materiales que ya se cayó una piedra, que ya se cayó chapopote, que ya se cayó, lo que sea, cualquier material ya está contaminando eh, el río. ujú, Y muchas veces no nos podemos a pensar, yo igual no me ponía a pensar hasta que pude trabajar, bueno, trabajamos en eso y te pones a pensar un poquito más en todo lo que conlleva. Y si pasamos a la siguiente, amigo, va de la mano y es parte de lo que les quería mencionar, la basura. Que tú vas pasando por el puente y se te hizo fácil tirar lo que te estuviste comiendo en tu carro, ¡pup! ujú. Ya fue a dar al río, ya fue a dar a las carreteras, ¿no? Que hay veces que yo sí he visto carreteras y al lado parece un basurero, amigo. Sí, sí, también me ha tocado. De hecho, en una me tocó ver que supongo toda la gente de la comunidad se ponía de acuerdo y llevaban su basura ahí a un lado de la carretera y ya estaba lleno de sopilotes así y todos volando alrededor y ahí peleándose por la basura. En vez de perros peleándose por la basura, eran sopilotes. Eso precisamente, ¿qué es lo que genera? Fauna nociva, ¿no? Ajá, Fauna nociva, cucarachas que a muchos no les gustan, ratas que igual a muchos no, que son, traes especies exóticas, bueno, que no son de ahí, pero pues que se acostumbran a estar ahí, ¿no? Que les gusta también. sí Eh, encuentran las posibilidades de sobrevivir allí. Así es, amigo, y eso también al rato, digo, las personas que viven, por ejemplo, el poblado que tú mencionas, ¿no? Que esté ahí cerquita, que se encuentren una rata, ay, ¿por qué me encontré una rata? Ay, ¿por qué me encontré una cucaracha? Pues bueno, esto lo estamos generando y es parte también de un impacto secundario, por así llamarlo, porque no es como tal un impacto que genera la carretera, pero es Ujú, producto de que está en la carretera, ¿no? A sí. veces somos muy inconscientes en lo que hacemos, amigo. No Sí. sé si quieras comentar algo. No, respecto a esto, no, yo creo que quedó todo muy claro. Entonces pasamos a la siguiente, que es un punto importante que, que a nosotros nos lastima mucho poder llegar a ver algún suceso así. Así es, amigo. Parte de ya la operación de una carretera, de que van pasando los carros, es pues lastimosamente el atropello de la fauna. También
se crean microclimas, ya que el asfalto se calienta y esto atrae a los reptiles, ¿no? En su mayoría los reptiles porque son de sangre fría y tienen que calentar, buscan lugares que estén calientes para poder regular su temperatura y encuentran en las carreteras. eh, El eh, eh, calorcito necesario. Así es. Y Sí, pues por lo eso, hacemos. Ay, perdón, perdón. no, no, y por eso vemos en su mayoría, bueno, yo he visto reptiles, he visto mamíferos, que igual que este igual es un impacto, que lo veíamos, amigo, en la parte del paisaje, ¿no? Cuando Ujú, implementas otro punto que se nos escapó ponerlo nada más en las diapositivas, pero es bueno comentarlo, la fragmentación de los hábitats es un impacto fuertísimo a la fauna, bueno, flora y fauna en general, ujú, porque es lo que veíamos. Antes era un bosque precioso, corrido completo, y ahora tenemos bosque, carretera, bosque. ujú. Perdón, amigo, te interrumpí. No, pues iba a mencionar que los reptiles, hemos visto muchos, las lagartijas o algunas serpientes que se van a las rocas porque pues allí llega más rico el calorcito y la roca está caliente, entonces eso les ayuda a regular su temperatura y estar pues más activos. Y justamente que mencionabas lo de la fragmentación y se me ocurrió que, por ejemplo, tenemos un pedacito de bosque y otro aquí más grande y pasa la carretera. Entonces este bosque pequeño ya se quedó así, ya se quedó fragmentado y ya no tiene comunicación con este otro bosque. Así es. Entonces ya tenemos, se podría decir que dos bosques, uno el cual es muy grande y el otro el cual es muy pequeño. Entonces, dentro de la biología hay una cosa que se llama deriva génica. Esta deriva génica es combinaciones del material genético que todos tenemos y puede producir algunos cambios que pueden ser al azar. Esto quiere decir que si en algún momento esto al azar genera una característica que no es buena para la adaptación de una especie, digamos que no sé, no se me ocurre algún ejemplo, como que a un pato le salen patas normales, Ujú. o sea, que ya no tienen estas membranas, ¿no? Y ya. Entonces, lo que va a pasar es que en la generación, bueno, en el bosque grande va a haber mucha recombinación y no se van a ver tan afectados porque si en caso de que llegara a aparecer en uno solo, pues ya al mezclarse con todos, pues se va a ir desapareciendo esa característica. Pero en el lugar donde quedó el bosque pequeño, como hay menos población, va a haber menos recombinación entre ellos de su material genético, de su ADN, y esto va a ocasionar que esta característica que no es buena para ellos, poco a poco se va a ir expresando más, expresando más, expresando más, y esto puede hacer que incluso se lleve a la extinción de esta población. Sí, Entonces se perderían ahí muchos ejemplares. así es, amigo. Hay un artículo, bueno, solo como complementación, un artículo muy padre, bueno, muy Ujú. triste, pero muy padre, que habla de los monos araguatos, ¿no? También hablamos Ajá, es parte de esto de que decíamos que no es lo mismo una carretera al norte, al centro o al sur del país, ¿no? sí. Siendo México, ¿no? Eh, en la parte sur, que se encuentran los monos araguatos, estudiaban una población y decían que las poblaciones se iban a fragmentar porque iba a pasar por ahí una carretera y los monos araguatos pues, se caracterizan por estar en la copa de los árboles, ¿no? Por ello siempre estar arriba en los árboles. Entonces, ¿qué Ujú, pasa cuando pones una carretera en medio de su selva? ujú, Pues que ya no van a tener ese libre acceso a cruzar a las dos partes. ujú, ¿Y qué es lo que vas a generar? Parte de lo que tú decías, ¿no? Ya no va a haber recombinación, se van a hacer dos poblaciones y se va reduciendo ujú, cada vez más el hábitat, porque sí, para ellos sí es un impedimento, en especial del mono zaraguato, que sí es un ujú, impedimento que le cortes ahí un pedazo de la selva porque ellos se transportan de árbol en árbol, ¿no? ujú, Y si lo quieren leer, nos lo pueden dejar en los comentarios para que se los pasemos. Es totalmente gratis. De hecho, está en la red ujú, y ujú, es muy interesante. Y bueno, amigo, solamente hablamos de los reptiles, ¿no? Que encuentran el calorcito muy rico para regular su temperatura. Pero ¿qué pasa con los mamíferos?
¿Qué pasa con algunas aves que a lo mejor se posan en la carretera? Que también he visto fotos. Sí, yo Viene también. la colisión con los autos y eso a su vez, si lo queremos ver también en la población, pues genera también accidentes, ¿no? Para las personas, Ujú. genera un problema para la fauna que tiene que cruzar para buscar alimento, buscar pareja, buscar zona para anidar, para hacer sus madrigueras, etcétera. Y es una necesidad para ellos, ¿no? Sí, sí, pues si tu casa quedó del otro lado de la carretera, pues debes de moverte, ¿no? Y Así debes es, de ir a donde está tu lugar de descanso. También se me estaba ocurriendo que uno de los efectos que puede tener ya en la operación es, como lo vimos en el episodio de incendios, que llega a haber algún accidente y este accidente a su vez genere fuego y esto provoque un incendio que sería un impacto enorme ya el ecosistema que está allí. Y más si es en algún lugar como el que estamos viendo en la imagen, vemos a un puma atropellado y pues es un pastizal que está seco y pues es fácil de incendiar. así es, amigo. Ujú, Así, y ponemos ahí extrema atención en las especies emblema, en las especies en peligro de extinción, en las especies que podrían estar más dañadas, bueno, que podrían sufrir un daño más directo, ¿no? De las carreteras, ujú, los sí. mamíferos. Ahí está el claro ejemplo. Pues bueno, amigo, no todo es malo. También se tratan, como lo tratamos en el tema siguiente. No pueden ser los impactos así de crudos, así de feos, Sí, porque primero, pues la autoridad no te lo pide y segundo, pues es nuestra obligación pues si vamos a impactar, pues vamos a generar medidas de mitigación, ¿no? De que nuestro así es. impacto si es de 100 pues bueno, reducirlo a 50, 40, lo más que se pueda. Ajá, Y yo aquí puse el ejemplo de se le llaman pasos de fauna, ajá. pasos de fauna, que se ve precioso y como quisiera que en nuestro país hubiera así. Pero bueno, tiene muchas cosas que ver, no solo es decir, pues ¿por qué no son todos así? Pues bueno, no, porque tienes que ver el relieve, perdón, el relieve que tiene, si es montañoso, si es plano. Yo les puedo contar de manera rápida, por ejemplo, en Durango, los que no han podido ir, Durango es todo plano, amigo. Hay una zona de montañas, pero todo lo demás es plano. Entonces, a ver, Sí, un puente, pues no conviene, ¿no? ajá, Eh, en otros lugares, que es más accidentado en los lugares, pues sí podríamos proponer este tipo de pasos de fauna, que les repito, se ve precioso, pero bueno, en nuestro México, por cuestiones de diversidad, que también es importante decirlo, ¿no? Igual no es lo mismo en el norte, que tienes especies como el oso negro, ¿no? O en el ujú, sur, que tienes jaguares. En la parte centro, por decir algo, tenemos pumas. No es lo mismo, ¿no? sí, Tienes que ver la fauna que está ahí, tienes que ver la flora, porque también es importante, para los que nos están escuchando, es un puente, es una carretera, arriba es un puente, pero en lugar de que sea para personas, es un puente, se le llaman pasos de fauna, exclusivo para la fauna, ¿no? El objetivo es que la fauna cruce por arriba en lugar de por ujú, abajo, para que haya esa conexión de la que hablábamos del bosque que está abajo al bosque que está arriba, ¿no? Y no sean dos, sino sea uno, que aquí yo le diría que fuera sí. 1.5, porque, Sí, yo también. ¿no? ¿No? Ajá, Porque, pues, lo mejor es que estuviera conectado en todo y no solo en un puente. sí. Sí, y también qué tan seguidos, digamos, si tenemos una carretera de 500 kilómetros y solamente ponemos un puente, pues no va a funcionar. Así es. Entonces, debe de haber una planeación, como ya lo habíamos mencionado al inicio, en donde cada ciertos kilómetros debe de estar estos puentes para que si no, no van a servir de nada, porque pues, si la distribución es enorme, no va a llegar ahí por casualidad algún animal y va a cruzar por allí. Así es. Entonces sí debe de haber una buena planeación y pues sería muy importante realizarlos aquí en nuestro país porque pues es el chiste de biólogos que México es un país en donde hay mucha diversidad, ¿no? Sí, ¿no? México es un Ujú. país megadiverso. Sí, Y,
Y bueno, si quieres pasamos a la siguiente, amigo. Esa, si no me equivoco, debe ser de Europa. Estos son los que tenemos aquí en México. Ujú, Que están bien, yo no digo que estén mal, simplemente que hay veces que están mal posicionados, mal elaborados. Pues realmente no le ponemos la importancia que debe ser. ujú, Aquí se ve en la imagen como un pequeño puente, por así decirlo. La carretera pasa por arriba. ujú. Y esto igual es un paso de fauna, amigo. Nada más Como un que túnel, ¿no? como un túnel exactamente. Ajá, Eh, Solamente que el anterior, que les mencionábamos que era un puente, eh, ese es un paso de fauna aéreo, este es un aéreo. paso de fauna subterráneo, Ujú, eh, que hay veces, amigo, que lo ponen como cuando pasa un río, cuando pasa el cauce de un río, las personas que están haciendo el proyecto están obligadas a no cortar el paso del agua. Aparte de que el agua es el peor enemigo de las carreteras, ¿no? sí. Eh, entonces lo que hacen es esto, los pasos de fauna por drenaje. Y yo te pregunto, amigo, y es cosa que yo a mi experiencia, y no es crítica porque pues yo también trabajé, bueno, trabajamos ahí, Ujú, perdón, este, dime tú, si estás en el norte del país, hay osos, ¿no? Por decir, ¿vas a sí. poner una tubería de 1 metro? O sea, un tubo de 1 metro para que pase un oso ahí. Pues claro que no. El oso va a No, pasar no, por la carretera, ¿no? sí. Porque primero no cabe. Segundo, ¿qué le va a interesar? Ujú, Parte de los pasos de fauna, amigo, es precisamente, ese es un ejemplo que está más o menos bien hecho. Te voy a decir por qué. O por sí lo se menos ve. yo no alcanzo a ver. Te voy a decir por qué está más o menos bien hecho. Un paso Ujú, de fauna, primero debes de tomar en cuenta la fauna que está ahí presente. sí. Segundo, lo que debes de hacer se le llama dirigir a la fauna, que es Ujú, cercar, imaginemos que aquí está el túnel ujú, y tienes que cercar como aquí se ve, por lo menos yo diría 1 kilómetro, 500 metros mínimo, para ujú, orientar a la fauna a que pase por ahí, o sea, que tú lo invites a que pase por ahí. sí. Segundo, cosa que aquí yo no veo y si sí está, no la alcanzo a ver. No Ujú, solo debe ser alrededor, debe ser por arriba, perdón, que no tenga ujú, posibilidad de trepar, porque hay especies que van a trepar y que van a decir, ay, ¿qué es esto? No, pues mejor paso por arriba, porque ya he pasado ujú, anteriormente por carreteras. Entonces aquí sí. deberían de poner una malla por encima. Segundo, si te das cuenta, amigo, ahí hay como que sembraron algo, Ujú, o sí. que se ve que hay algo ahí que están sembrando, ¿no? Eso también lo que hace es promover a que la fauna nativa de ahí, obviamente deben de ser plantas nativas del lugar, Ujú, que puedan ser alimento para algunas especies, para igual invitarlos a que pasen por ahí, a que se acerquen, a que conozcan, ¿no? sí, Entonces, es como generar las condiciones necesarias, idóneas para que se vayan por allí. así es, invitarlos. Pero Ujú, fíjate que hay algo muy interesante, amigo, y tal vez sonaré como el Grinch, ¿no? Pero que decir todo lo malo, todo lo malo, todo lo malo, pero no es así. Se tienen estudios que un paso de fauna no sirve hasta una vez pasado un año en la ujú, carretera. Una vez implementada la carretera, debe de pasar un año, aproximadamente más, menos, unos meses más, unos meses menos, pero ajá. un año para que la fauna se familiarice un poco con el paso de fauna y pase por ahí. Sí, porque todo lo ven así como extraño y, pues, también son cautelosos. Así es, Entonces, es como acostumbrarse a que, pues, ver que está eso ahí y que es constante y que no hay ningún riesgo para pasar por el paso de fauna, la re valga la redundancia, y entonces deben de acostumbrar a eso. Entonces, sí concuerdo en que sí debe de ser un cierto tiempo. así es, amigo, así es, se deben de acostumbrar y esa es una medida de mitigación Ujú, para compensar todo el daño que causa una carretera, para compensar un poquito el daño que está haciendo, poner pasos de fauna. Hay muchísimos más medidas de mitigación, ujú, pero creo que la central en carreteras es esta, sí, que es los pasos de fauna. Bien implementados, créeme que son una maravilla porque sí se ha visto los resultados en estudios. Mal claro. hecho,
mal hecho y ahora sí, hecho con los pies, no sirven. No sirven porque pues la fauna no va a pasar por ahí, por más que le invites a pasar y por más que, no, ellos van a seguir pasando por el asfalto, por arriba, y de verdad que no se va a poder, no se va a poder. Entonces, esa es parte del trabajo que se trata de hacer constantemente en cuestión de proyectos de carretera, implementar cosas, implementar cuestiones novedosas, pero que funcionen, ¿no? No nada más es ponerlo y a la aventura y ahora sí a dejarlo a su suerte. Sí. Que, y por lo menos eso sí es algo que tratamos de predicar, ¿no? En Ujú. Papilio tratamos de hacer mejor las cosas más adecuadas y que no se hagan con los pies, ¿no? Sí, claro, como lo habíamos mencionado, que siempre haya una buena planeación para que los resultados sean buenos en cuanto a la parte económica y en cuanto a la parte ambiental. Así es, amigo. Y ya casi pasando a la recta final, si quieres pasamos a la siguiente, y Ujú. es otra medida de mitigación. Esta se hace en la parte de eh, preparación del sitio y en la parte de la construcción del proyecto, El proyecto. es el rescate y la reubicación de flora silvestre. Aquí ese es un ejemplo precioso porque casi siempre las más lastimadas, no digo que las demás no, pero las que se les pone un foco ahí, un foquito rojo, porque son las que están en peligro de extinción, tardan más en llegar a su madurez, etcétera, son las cactáceas. Ujú. Dime tú, amigo, qué chuladas son. A mí me encantan las cactáceas. Sí, además, son muy bonitas porque pues tienen ciertas características y adaptaciones que las hacen ser hermosas, como pues que son sus tallos así globosos, están carnuditas, que tienen espinas, y yo creo que la que más nos podría llegar a gustar a todos es las flores hermosas que dan Ah, sí, y siento que esto está relacionado con los ambientes en los que llegan a existir, que por lo regularmente son un poquito más secos y que no hay tanta diversidad de plantas de plantas y o de insectos, y esto hace que al florecer con estas flores hermosas las haga más llamativas para los insectos. así es. Entonces así ellos pues contribuyen a la polinización porque pues las ven bonitas y sabrosas por el néctar, ¿no? Así es, amigo. Entonces sí, son muy hermosas, son muy hermosas. Y no olvidemos que México en las cactáceas es un país riquísimo en cactáceas, muchas de ellas endémicas. Endémicas, sí. ¿Eso qué quiere decir? Pues que solo las encontramos en México y en ningún otro Ujú, lado, ¿eh? En ningún otro lado. Y sí, pues este es un claro ejemplo de una medida de mitigación para la ujú, flora. Pasamos a sí, la siguiente, amigo, sí, y con esta cerramos el rescate y reubicación de fauna silvestre. Aquí, si no me equivoco, creo que es un tlacuachín que no seguramente, alcanzo. estaba en el lugar Ah, donde sí, es un tlacuachito. iba a pasar la carretera y lo que se Ajá, hace es trampear, poner este tipo de trampas y unas más chiquitas eh, con un cebo atractivo para la fauna, que ellos ujú, entren y bueno, así transportarlas a otro lugar donde no sean este, afectados, ¿no? ujú, Cosa igual que, bueno, no mencionamos para la flora, igual, si la carretera va a pasar por aquí y aquí hay cactáceas como el ejemplo que teníamos, perdón, ujú, ay, de las cactáceas igual se retira y se lleva a otro lugar para que no sean afectadas. ujú. Sí, pues pues en sí es la remoción del ejemplar y llevarlo a otro lugar en donde va a estar mejor. Igual con los animales, si, por ejemplo, si llegaran a sentirse atraídos por la carretera, pues se ponen las trampas en un cierto rango aproximado y se ponen las trampas para que los animalitos caigan y ya después son reubicados precisamente en un lugar, pues tal vez pues más alejado al riesgo que representa la carretera y en un lugar también que se debe de haber estudiado antes para que esta especie no sea exótica e invasora, como ya lo Así habíamos es. mencionado anteriormente. Así es, amigo, así es. Y
pues bueno, creo que con esto cerramos el tema. Es la Ujú, última diapositiva, amigo. ujú, No sé si, bueno, cerramos la diapositiva y damos ujú, los comentarios finales, ¿no? claro. Y bueno, amigos, así es como terminamos, bueno, concluimos nuestra presentación, ya nada más faltará los últimos, pues el cierre del programa. Y amigo, no sé si quieras tú dar un punto final de vista ahora que platicamos un poquito del tema, cómo era un antes, cómo era un después de tu perspectiva Ujú. con respecto a las carreteras. Sí, todos tenemos claro que las carreteras son necesarias para llevarnos a todos lados, para llevarnos a algún lugar turístico, algún lugar con la familia, al trabajo, a todos lados, porque pues necesitamos movernos. Y también son parte importante, importantísima, como tú lo mencionaste, en el flujo de la economía a través de este medio, ¿no?, de comunicación. Lo que hay que tener en cuenta es que deben de tomarse las medidas de planeación, las medidas de mitigación necesarias para que estas carreteras que nos ayudan muchísimo no tengan un impacto tan enorme o tan grande en el medio ambiente. Entonces, eso es parte de lo que buscamos aquí nosotros, que las cosas se hagan bien, que en vísperas del crecimiento pues de cualquier proyecto que sea necesario, pero que esté realizado de la mejor manera, tomando en cuenta la parte social, la parte económica y la parte ambiental. Así es. Así es, amigo. Y pues bueno, yo solo quiero cerrar y para los que se quedaron hasta aquí, sé que es un tema difícil, un tema pesado. Me gustaría comentarles. Parte del trabajo que yo estoy realizando, bueno, es un proyecto, mi tesis. Importante mencionar, estuve viendo los datos, amigo. Ujú, De enero a noviembre, no me puse a contar bien, pero menos de 100 proyectos de carreteras había, menos de 100. ujú, Del mes de diciembre del 2019, esto de enero a noviembre del 19, y de ujú. diciembre a enero, febrero, marzo del 2020, hay más de 105 proyectos de carreteras que se ingresaron a Semarnat. Lo que no se hizo en 11 meses, se probablemente se duplicó en diciembre, enero, febrero, marzo, En 4 meses, ¿no? 4 meses. Otro punto muy importante que quiero mencionar es que no se están haciendo las cosas bien porque siento que las cosas se están haciendo muy apresuradas, por lo menos en cuestión de carreteras, y muchos proyectos fueron negados, precisamente porque no se están haciendo las cosas como se deben, lo que le platicaba al principio de este podcast. Muchos de los camineros, porque así se llaman los ingenieros, bueno, es hacer las cosas, y sé que a veces sales de sus manos, pero se olvidan mucho de las cuestiones ambientales, sociales, y se enfocan tanto en lo económico que no saben la perjudicación que llevan. Y parte de esta perjudicación es eso, que se nieguen las cosas y ya es un bache, ya es dinero, ya es tiempo, ya es todo. O sea, desde si el principio se hace mal, las cosas van a salir mal. Ujú, Entonces, ese también es una invitación para las personas que tal vez no se dedican a hacer este tipo de proyectos, pero que cerca de su comunidad se está haciendo un proyecto, que se hagan bien las cosas. Se pueden hacer las cosas y al final de cuentas se van a hacer, eso lo hemos aprendido a la mala, pero se van a hacer, pero se deben de hacer de la mejor manera, precisamente para evitar muchas cosas y ayudar en este caso y a lo que a nosotros nos gusta, que es el medio ambiente. ujú. Entonces, tenemos que cambiar esa mentalidad, ese chip, tenemos realmente que sacarlo, el viejo, y poner el nuevo de que se tienen que hacer diferentes las cosas, se tienen que hacer las cosas bien ya, a partir de ya. Y bueno, amigo, así es como cierro, tal vez un poco enérgico, pero es un tema que a mí en mí en particular me apasiona mucho, me gusta mucho y me enoja que se hagan las cosas así. Ya es tiempo de que se hagan bien las cosas, como se debe. Mira, me encanta que te apasione el tema. Y bueno, amigos, pues
Amigo, se acabó el tiempo, se acabó el podcast. Si a alguien le gustó, les gustaría preguntar algo, tuvieron alguna duda a lo largo, que eso también lo queremos hacer en los podcasts, pues que nos lo haga saber en los comentarios, que lo comparta y que nos siga, porque hablamos de muchísimos temas que pues al final de cuentas no nos compete a nosotros, nos compete a todos, porque nos ayuda y nos perjudica a todos por igual. Sí, y también hacer la invitación a que nos sigan en Facebook, porque ahí compartimos y muy útil en cuanto a subimos imágenes de las fotografías que nosotros hemos tomado, con la información necesaria, con su base eh, de literatura, hacemos algunas dinámicas, pues en general es en vísperas de contribuir al conocimiento de lo que nos apasiona y a lo que nos dedicamos, que es el medio ambiente. Así es, amigo. Y bueno, pues así terminamos el podcast del día de hoy, amigos. Ah, miren una paloma. Así terminamos el podcast. Miren. Oh. El podcast del día de hoy. Muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Y solamente dale me gusta si es que así fue. Comenta y comparte con tus amigos, tu familia, para que conozcan. Y mi nombre es Raí, él es mi amigo Sergei Santamaría. Nos vemos en la siguiente. Adiós. Nos vemos.